Se desmoronó la última mentira de Clarín y La Nación. Habló Lidia Papaleo. Desmintiendo categóricamente a Clarín, La Nación y afines, Lidia Papaleo en reportajes exclusivos otorgados a Visión 7, cuya versión completa se verá mañana lunes en 678, y al diario Tiempo Argentino, desmoronó la última falsa verdad que se pretendió instalar. El Estado argentino tiene un lugar en Papel Prensa desde el principio. Fue el impulsor del proyecto y quien ejecutó todos los beneficios para que ese proyecto fuera rentable, aunque solo lo haya sido para unos pocos diarios. Terriblemente destructor y apabullante vivir en el miedo. Es el miedo al miedo. Desde la muerte de mi marido yo supe que no era más libre. Ella es el centro de este relato. Ahí empieza esta historia, que reúne a grupos económicos con el aparato represivo del Estado. Una historia que hoy empieza a revelarse a partir de dos hechos. La decisión de Lidia de volver a contar su verdad y la decisión del Estado de asumir su lugar. Por un lado mi suegro y mi suegra, y por otro lado yo con Mañeto. Yo ni veía a los demás. Yo lo único, como ya lo he escrito, que recuerdo para siempre, ¿no?, es la mirada de este hombre. Tiempo Argentino. Reportaje exclusivo. Después de 34 años, Lidia Papaleo rompe el silencio. Habla la viuda de David Graeber. A mi marido lo mataron por Papel Prensa. Mi cuñado Isidoro cambió su testimonio por plata. Cuando firmé el traspaso de acciones estaba aterrada y vivía en pánico. Mañeto tenía la mirada de un hombre violento, como poseído. De tanto picanearme me dislocaron los hombros. Me decían la impura. Cuanto más sangraba, más se excitaban. Los diarios Clarín y La Nación me robaron Papel Prensa asociados con la dictadura. Voy a pedir ser testigo protegido. Hay demasiado odio en la oligarquía argentina. Héctor Mañeto. ¿Cuándo aparece en su vida? Lo vi una sola vez en mi vida. Nos avisa mi cuñado que tenemos que ir a firmar. Se presenta, me dice quién es y me pone papeles que nunca leí. Me da la lapicera y me dice, firme porque en esto va la vida de su hija y la suya. Nos miramos. Cuando me da la lapicera sosteniéndola, para que yo lo mire, no tuve dudas. Era un hombre con mucho poder y mucha locura. La mirada de un tipo poseído, violento. Me agaché, firmé, él me pasaba las hojas. Después nunca más lo vi en mi vida. Clarín. Lidia Papaleo dijo que estaba libre al vender la empresa. Además del testimonio aportado por la viuda de David Graeber, no surge imputación alguna contra el CEO de Clarín, Héctor Mañeto. En la edición de hoy, viernes, del diario Clarín, se publica que cuando declaró en La Plata no le imputó ningún delito a Héctor Mañeto. ¿Esto es cierto? No, no es cierto. ¿Cómo va a ser verdad si yo conté de qué forma firmé los papeles que firmé y las palabras textuales de Mañeto? Dije claramente que yo fui a firmar, pero firmé bajo la presión de Mañeto. No surge imputación alguna contra el CEO de Clarín, Héctor Mañeto. No, no es cierto. Dije claramente que yo fui a firmar, pero firmé bajo la presión de Mañeto. Supe que no tenía otra posibilidad más que firmar. Esta historia es una historia inventada para quedarse el gobierno con Papel Prensa. Es la historia del gobierno. Ellos han construido. Sí, sí. Después han construido un relato. Han construido un relato. Bueno, se dieron cuenta que había que inventar un relato. Okay. Bueno, se dieron cuenta que había que inventar un relato. Okay. Una historia totalmente irreal mañana. Una supuesta complicidad de empresarios de los diarios con la detención y tortura de Lidia Papaleo de Graeber. Todos sabemos que es una gran mentira, por lo menos nosotros sabemos que es una gran mentira. No es Clarín, la verdad es que es la idea del gobierno de controlar los medios de comunicación. Dije claramente que yo fui a firmar, pero firmé bajo la presión de Mañeto. Supe que no tenía otra posibilidad más que firmar. ¿Cómo calificaría la cobertura de Clarín y La Nación sobre este tema? Vergonzante. ¿Cómo cree que terminará esta historia? Bien, con la verdad acumulada durante 34 años. Los papeles están, las pruebas están. La palabra no sirve, la prueba es irrebatible. Muy bien, estamos con Rodolfo, que vos trabajaste en la década de los 80 en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que estaba a cargo del fiscal Molinas. Sí, tuve el honor de trabajar con don Ricardo desde el 84 hasta el 91,
con también otro, obviamente, un grupo de compañeros para mí muy caros en mi vida, entre ellos, bueno, el hijo de don Ricardo, Fernando Molina, con quien sigo trabajando al día de hoy. Y en digamos que sabes de esta historia más allá de lo que se puede leer en los diarios, y te quería preguntar si es una historia inventada por el gobierno para quedarse con papel prensa. No, a mí me parece que en los últimos días ya ha quedado bastante claro que esto no ha sido un capricho del gobierno, que esto tiene una cola que viene de hace más de 20 años. La investigación que inició don Ricardo fue en 1984, comenzó en 1984, por ahí declararon muchos, entre ellos Lidia Papaleo, bueno, Isidoro Graiber y otra gente. Y ahí quedó muy en claro Perdón, la investigación se hace a instancias de que alguien hace una denuncia que hizo el Beto Imbeloni, que en ese momento era diputado del PJ. Ajá. Y quedó claro que de la ilegalidad de la adjudicación de las acciones, y por otro lado me parece que acá hay como una introducción previa al tema de esta investigación y del papel prensa, y es algo que está sucediendo en estos días, que son los juicios por crímenes de lesa humanidad, juicios orales. A mí yo quiero hacer una introducción con este tema porque está sucediendo todos los días, es algo que no se conoce públicamente, lamentablemente algún día se va a conocer, pero todos los días nosotros, los abogados de los juicios, estamos escuchando a las víctimas, muchas de ellas que declaran por primera vez ahora. A lo que voy es, cuando a mí me hablan que una víctima habla después de muchos años, cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, siento cierto tufillo miserable. Porque es no darse cuenta de lo que significan los crímenes de lesa humanidad, no es darse cuenta de lo que fueron los campos de exterminio en este país, no es darse cuenta que las víctimas fundamentalmente fueron arrojadas a la absoluta desposición de todo derecho, a la absoluta desprotección jurídica, que esto es peor aún que la tortura, porque cuando a uno lo torturan, si lo tortura cualquiera, tiene la posibilidad de que en algún momento venga alguien que represente la ley. En ese momento la ley era la que torturaba. El fiscal y el juez, o los fiscales y los jueces, si no sabían o eran cómplices o algo por el estilo, pero estaban absolutamente ajenos a lo que sucedía en esos campos de exterminio. Entonces, si hoy en día estamos escuchando en esos juicios que hay gente que recién ahora tiene la posibilidad, porque recién ahora puede comenzar a creer que el Estado les puede dar algún tipo de respuesta, alguna reparación a través de estos juicios, esto nos está pasando con mucho. ¿Qué le va a decir, por ejemplo, la señora Ernestina o el señor Mañeto o el señor Bartolomé Mitre a Carla Artés, que nació y estuvo en el centro clandestino Orletti, donde desapareció su mamá, estuvo apropiada por un represor, Rufo, que después de 23 años vino por primera vez a declarar hace escasamente una semana. Por primera vez ella dio su versión de lo que fueron los abusos constantes, estando en manos del apropiador. ¿Qué puede decir, por ejemplo, Bettina Ehrenhaus, una sobreviviente que declaró recién por segunda vez en realidad, pero por primera vez ante un juzgado civil en la Argentina, sobreviviente de la ESMA, que por primera vez da su versión hace escasamente una semana? Entonces, cuando me hablan a mí como el señor Estracera, como el señor Gil Lavedra o tantos otros que dicen: a mí me sorprende esta nueva declaración de la señora Papaleo. Los testigos y los sobrevivientes de los crímenes de lesa humanidad declaran cuando pueden. Porque eso se trata justamente de revertir esta ausencia total, esta desprotección total en lo jurídico que han padecido durante años. Es interesante que, mejor que nombras Estracera, lo que uno a veces le cuesta comprender es que, por ejemplo, Estracera era fiscal y fue fiscal durante la dictadura. Bueno, una de las cosas que estábamos hablando, recordando con Fernando, con el hijo de don Ricardo Molinas, en estos últimos días, era los diálogos que había tenido Lidia Papaleo dentro de la Fiscalía de Investigaciones, y que decía que cuando ella había ido a declarar al juicio de las juntas, donde estaba entre otros sentados como jueces Gil Lavedra, que ahora se sorprende, la señora Papaleo fue muy escueta en su declaración. Y fue escueta por dos cuestiones. Primero, porque no le preguntaron por papel prensa, porque no era objeto del juicio papel prensa, cosa que el doctor Gil Lavedra tendría que saber. Lo sabe en realidad, pero lo oculta.
Y el otro tema fundamental era que el fiscal de la causa era ni más ni menos que el fiscal